Bueno, nueva reunión del foro, nuevo momento de placer para nosotros y esperamos que para quienes nos vean. Bueno, Y y si no, que no nos vean, ¿viste? cortan. Sí, es verdad. Bueno, Ellos tienen esa posibilidad, la gente. por supuesto. Y la puede practicar tranquilamente. Bueno, yo diría que entonces continuemos con este análisis, con esta historia del tango y sociedad. Y ya habíamos comenzado con la primera etapa y creo que había quedado pendiente que desarrollemos el baile de tango en esos años iniciales, o en todo caso en la época del prototango. Así que quien quiera oír, que oiga, o quien quiera hablar, que hable. Bueno, Bueno, Roberto, dale. Alejandro, ¿me escuchan? Sí, 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 Estamos en el aire, como dice. Sí, muy sí. bien. Creo que todos los aspectos del tango tienen que ver prácticamente eh, con lo mismo. Es decir, la geografía, el lugar, la sociedad, los intérpretes, los actores, los protagonistas, la sociedad toda. Y no es ajeno el baile a esa mezcolanza que tiene el tango en todos sus orígenes, para dar el resultado de lo que soy. Eh, Ayer, por ejemplo, conversaba con una profesora de danzas y me decía, qué hermoso que es el tango, yo no lo sé bailar muy bien, pero estoy aprendiendo muchas figuras porque así las puedo expresar. Es decir, se lo toma para muchos ya al baile como una expresión artística de lucimiento de aquellos que están verdaderamente entrenados para hacerlo y que tienen una escuela primera de danzas o que tienen un gran sentimiento tanguero, pero obviamente a todo eso le falta el consumo popular. Entonces, sin embargo, el tango tiene un origen netamente popular. El baile del tango tiene un origen netamente popular. Casualmente para esta reunión estaba viendo historias del baile en el tango y se dice que los primeros ediciones o manuales o algo escrito que hay sobre el baile recién aparece cuando ya está casi codificado con el baile en Europa. Es decir, que no es una creación de esos manuales del tango, por no es supuesto. una creación de artistas, es una creación pura de la necesidad de expresión de los orígenes que nacen. Así que para mí está ligado totalmente a uno de los aspectos fundamentales de nuestra historia, que es la inmigración. Exactamente. Sería casi imposible hablar del baile del tango sin hablar de una ciudad de hombres, de una campiña también muy poco poblada, pero lo que venía a acercarse a las orillas de la ciudad, decir las orillas como se decía en mi caso, como decía Borges, y no los arrabales como se usó decir después. Entonces, creo que es importante que hablemos hoy, por ejemplo, de la inmigración, de la prostitución, del conventillo, para tener, inclusive de las campañas militares, por decirlo de otra manera, de los fortines, de la avanzada del tiempo de la famosa conquista de la Patagonia. Por lo tanto, creo que está muy ligado a todo y tiene una reunión, todos los elementos para estudiar el baile del tango tienen que ver fundamentalmente con la influencia pampeana en algunos aspectos y la influencia europea continental en otros. Sin Y el, después ya viene la parte de difusión en Europa, la adaptación por la burguesía, digamos de alguna manera europea, y la vuelta a la Argentina, y una cierta codificación del baile para adecentarlo y que pueda ser disfrutado en familia por aquello que tenía de original pecaminoso. Es decir, se me ocurre que todos esos elementos están en una interpretación sociológica, podríamos decir,
de la danza del tango. Sin embargo, Natalio, yo creo que hay un paso previo a todo esto, y es una polémica. Y el primer paso me parece que es esa vieja discusión si es primero la danza o la música del tango. Y aunque a priori parezca un disparate, dice, bueno, pero ¿cómo van a bailar sin música? Bueno, es que de algún modo muchos sostienen, y yo no estoy convencido, por esto que decimos siempre en la investigación, que esto sea así, pero bueno, muchos sostienen que el tango era una forma de bailar a la que se le adosó la música. Esta es una primera polémica. Y la segunda cuestión es que, como también pasa con el origen musical, hay un paso previo que nada tiene que ver con la inmigración. ¿Y por qué digo esto? Porque el baile de tango, yo tengo un par de, que nosotros ya hemos compilado en nuestros libros, un par de apreciaciones que tienen que ver con la existencia del baile en esta zona. Una es de un francés que escribió en 1870, que se llama Alfredo Belot, que describe el baile o el velorio del angelito, que es una tradición que viene de España, que estuvo diseminada por toda América y que acá todavía tiene cierto arraigo en algunas comunidades aisladas del noroeste. Y bueno, el velorio del angelito sucintamente que muere una persona, un niño, y que se supone que no ha pecado y que va al cielo. Bueno, esto es toda una cosa muy interesante. Bueno, en el relato de este francés y de Cunningham Graham, otro que escribió sobre tango, este era un irlandés, hablan de gente bailando el tango en medio del baile del angelito, cosa que yo ignoraba que se había difundido también por la provincia de Buenos Aires. Y eso mismo aparece en un artículo de Caras y Caretas de 1899. Es decir, que hay como un paso previo a la aparición de la inmigración, que sin duda, perdón, así déjame cerrar el término, que sin duda la inmigración, todo lo que usted contó es el desarrollo del tango. Pero yo hablo de ese paso previo, ¿no? Que, sí, Alejandro. Sí, no, que creo que cometiste un error en el tema del baile del angelito. No están bailando tangos, en realidad, están bailando... No, Milonga. vos dijiste que estaban bailando tango. No, No. sí, está bien. Vale Yo la creo corrección. claro, Bailaban milonga. bailaba milonga o habanera o lo que sea, lo Sí, que hubiera en sí, ese sí, momento. sí, sí, sí. Entonces, yo creo, digamos, hay dos cosas que son interesantes. Es decir, Natalio habla, digamos, justamente del tango como una manifestación popular. Y claramente en la historia, digamos, de las danzas en el mundo, todas surgieron de lo popular. Luego subieron y aparecen después como clásica. El vals, por ejemplo, era una danza absolutamente pueblerina y luego se transforma en algo clásico. Y así todo. El tango también pasa lo mismo. Sobre lo que plantea Roberto, digamos, planteo sobre quién fue primero la música y eso se le adosó el baile, o primero el baile y se le adosó la música, a mi modo de ver es una pregunta como que el planteo está equivocado. O sea, no es algo que está primero y otro después. Es decir, hay un proceso, ¿no es cierto?, en el cual se van modificando ambas cosas. Es decir, a una música, digamos, la gente bailaba lo que había, qué sé yo, la habanera, la mazurca, la polca, y digamos, la creación popular, porque ahí está la gran diferencia que un poco Natalio lo planteaba, es decir, el acartonamiento que va produciendo, digamos, los maestros de baile, es decir, es posterior. La gente común baila como siente, como puede, como le sale. Entonces, va produciendo modificaciones en las danzas existentes y también los que están tocando la música también tocan como pueden y no siguen las reglas estrictas. Entonces, ese proceso de modificación que solamente se puede realizar en el ámbito popular va generando
nuevas manifestaciones, donde se van influenciando entre sí la música y la danza. Es decir que primero existió la danza y luego la música, o primero la música y después la danza, es como mostrar fotografía ante un proceso que fue realmente una película. Entonces, esa interinfluencia entre música y danza fue generando como un nuevo género que tuvo, digamos, las influencias, los antecedentes en las músicas existentes, pero que al aparecer modificaciones tan importantes, se transformó en un género nuevo. Es decir, el tango no es hijo de la habanera, de la mazurca, del vals, de la milonga, sino toma de ellos esa influencia y es una cosa distinta. Por eso es una creación popular, ¿no? Vos sabés que quería hacer una aclaración. En realidad, mi postura no es si es primero una cosa o la otra. Yo comparto absolutamente lo que dijiste, que por otra No, parte vos lo que dijiste la está... postura, lo que Claro, se hay dos plantea, posturas, ¿no? claro, pero vos fijate que es tan interesante esto que estás planteando, que de algún modo es lo que decía Natalio, que el baile es una cosa popular y todo lo popular es una creación que se va dando, digamos, de manera natural, Que va se va modificando. modificando. Y entonces, en esta primera etapa, es una etapa que los estudiosos, como no hay mucha documentación, porque realmente no hay nada de documentación, uno en realidad está casi conjeturando. También está la otra discusión, si el baile es cuestión de negro o de inmigrantes, que ese es el otro problema. Ahí, el tango tiene, decía el uruguayo, el investigador uruguayo, Vicente Rossi. Rossi, Vicente, que tiene mota en su sangre, bueno, y Gobero se enojaba mucho con eso, me acuerdo, ¿qué sabe decía, eso? Vicente Rossi decía que tenía el tango tenía motas en la raíz. En su raíz, por eso era cosa que enojaba mucho a Gobero que estaba en contra, ¿no? Bueno, y Bueno, que además, como ahí toda aparece el cosa, tema del racismo, ojo. y ahí, como toda cosa popular, se mezclan la ideología, aunque uno no lo quiera. Pero lo central, lo importante entonces es que existen en el origen estas polémicas. Y sí, Claro, convendríamos... pero Sí, diga. perdón, Roberto y Alejandro, todo origen lo conocemos ahora buscando, pero también tenemos que ver, como decía la película completa, Claro, cuando el tango pierde popularidad a partir de los años 60, por ejemplo, la orquesta de Osvaldo Pugliese venía a tocar a Temperley y ya no se bailaba en ninguna parte, excepto en los bailes, en algún baile popular que algún club de Lanús, de Temperley, de Avellaneda o de Gran Buenos Aires hiciera algún baile con una orquesta típica. Y venían muchos de los viejos bailarines, venían familias. Y el mismo Pugliese nos contaban los músicos, cuando tocaban en Michelangelo para todos los que estaban sentados allí tomando su whisky, fueron adaptando una expresión mucho menos milonguera. Pero cuando iban allí, no bien veía Pugliese bailar a la gente, le entraba la gana de tocar para bailar. Claro. claro. Por eso, entonces, lo importante es Lo que mismo, nosotros, claro, porque señalamos... Sí, perdón. veían a la gente bailar. Claro, nosotros señalamos esto como casi como una introducción al desarrollo de este proceso, porque todo en el tango es un proceso que tiene que ver, como bien decía, con la inmigración, con la prostitución. Bueno, aclarado que el tango nace con estas polémicas y que no es ni una cosa ni la otra, en definitiva eso es lo que uno debe decir, no es, no es ni blanco ni negro, y es más, hasta deberíamos aclarar por qué cuando hablamos del baile de tango estamos hablando de la milonga, que también un poco era lo que me señalaba Alejandro. Vos dijiste tango, que el baile del angelito con el tango, no es cierto, el baile del angelito era con cualquier cosa que se bailaba. Entonces, aclarado esto y estas polémicas, sería bueno
salvo que quieran agregar algo sobre la milonga, sería bueno entonces entrar en estos elementos que permitieron ya el desarrollo o lo que nosotros citamos a través de Inés Cuello en alguno de nuestros libros, que es la etapa de manifestación, ¿no? Ya cuando el Bueno, tango adquiere su valor. yo quiero, digamos, agregar algo un poco a lo que dijo Natalio. En cuanto justamente estas polémicas, si fue primero la música o cómo viene, es decir, provienen en general de gente que ha estudiado el tango desde el punto de vista musicológico. Es decir, sacándole lo más importante, que es lo social que tiene el tango. Es decir, si uno analiza nada más que el tema musical y cómo viene y qué sé yo, se fija, bueno, las partituras de cosas existentes, como se olvida de que el tango nace sin partitura. Nadie escribía en la etapa, digamos, primitiva del tango, nadie sabía escribir. Entonces hacer un análisis, están haciendo un análisis, digamos, 10, 15 años después de sus orígenes. Entonces, que ya el tango ya está, ya es el tango. Todo ese proceso previo, ¿no es cierto? No, como dices vos, Roberto, no hay elementos, No, digamos. no. Es una cosa, nadie escribió sobre eso. Entonces, esa conjetura tiene cierto asidero, digamos, tiene de alguna manera cierta posibilidad de ser, digamos, cierta, si uno, como dice Natalio, mete todo el paquete. Y todo el paquete es cómo vivía la gente, dónde iba el conventillo, dónde iba a divertirse, el prostíbulo, dónde trabajaba, es decir, lo que fue la inmigración, la fusión con el criollo, con el negro, todo eso los musicólogos no lo analizan. Entonces llegan a conclusiones que son por ahí, digamos, teóricamente perfectas, pero que no tienen que ver con la realidad concreta en donde se generó, digamos, el tango. Lo que decís es tan cierto y tan elemental en cuanto a desconocimiento que ni siquiera podemos saber con qué instrumento se tocaba en esta etapa del Bueno, prototango. Porque yo no me imagino que tomamos el caso del baile del angelito, que es lo más antiguo que encontramos, yo no me imagino flauta, violín y guitarra y el baile del angelito, que ya se da como un hecho consagrado que el tango se inicia tocado con flauta, violín y guitarra o cualquier otro instrumento. Es decir, no sabemos ni siquiera con qué instrumento se tocó el tango primitivo o el prototango, se para que me tocaría des con el instrumento que el tipo con el que sabía tenía ahí. tocar. Claro. O sea, el que tocaba la guitarra tocaría la guitarra, el que tocaba, digamos, la flauta, o sea, nadie, cuando se crea el tango, nadie pensaba que estaba creando el tango. O sea, eso es una etapa muy posterior. Hay una cosa que también es muy importante sobre las modificaciones que produce, digamos, el pueblo a las cosas que recibe. Bueno, vamos a ser muy claros, saliendo del ámbito musical, el idioma es modificado permanentemente, ¿no es cierto?, los idiomas originales en los lugares a donde llega. Entonces, fíjense que hay muchos ejemplos, muchos cronistas de antes de la existencia del tango que hablan de no reconocer en América sus danzas propias. Hay gente que, digamos, que ve bailar la contradanza en América y no la reconoce como propia, viniendo del lugar que había nacido la contradanza. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se fueron haciendo la iban transformando en un género nuevo. Ese proceso, si uno no entiende que cualquier, digamos, manifestación popular es un proceso de cambio continuo, es decir, va a llegar a conclusiones o a polémicas que no son tales, como primero la danza y después la música, primero la música Claro. y después la danza. Así que Yo creo bueno. que está primero la danza, primero la música y primero el hombre. Exactamente. Entonces, Exactamente. el intérprete era alguno que podía sacar, como decía Borges y lo decía también algún texto originario de Viajes por América,
tocaban trabajosamente la guitarra. Claro. Esa terca guitarra trabajosa que dice Borges, porque no era fácil tocar la guitarra. Entonces había que tocar, y lo más simple es lo que podían hacer los músicos. Y por Pero, eso era una música simple. Y pero por eso perdón, era un baile simple. Natalio, con Pero, Color Corvo, allá en 1700, ya en esto es el lo que quería siglo, decirle con Color Corvo. Sí. claro, en el 1700 ya decía que tocaban mal la guitarra, un instrumento mal tocado, y claro, ¿cómo iban a tocar bien? Era imposible. ¿Quién les había enseñado? Los que Nadie. empiezan a tocar bien son aquellos que están, digamos, enseñados por los religiosos. O sea, ahí es donde aparecen músicos ya formados, sobre todo en las misiones jesuíticas, ¿no es cierto? Donde ahí sí vienen músicos formados y que enseñan, pero el común de la gente le salía lo que le salía. Pero es todo tan confuso, pero a su vez tan claro, que cuando estás hablando de los religiosos, estás hablando ya de la influencia europea. Pero no hay duda. Es lógico. Entonces, por eso, no se puede decir el tango es de los pueblos originarios de los negros, no, es de todo. Y Es de volvemos todo. siempre sobre lo mismo. Y como bien decía, el que no entiende eso, que no entiende que es un proceso, no entiende nada. Claro. Claro. Entonces Y se van fíjense, llevando a discusiones que no tienen Que no sentido. tiene sentido, claro. Entonces ya sabemos que el tango existe. Ya sabemos que gente se juntaba a bailar en lo que llamaban milonga, porque probablemente era lo que más se tocara. Y ahora vamos a meternos en, en el nacimiento de lo que en la primera parte de la película, Natalio, y esa primera ¿cómo parte no? de la película decididamente en el desarrollo de la danza tiene mucho que ver con la influencia europea, ¿no? Con la inmigración. Es decir, ¿sabe qué Claro. pasa? Que la gente, ¿qué era lo que bailaba? Lo que existía. Claro, Y lo que existía lo trajeron desde Europa. Estamos hablando de Buenos Aires, o sea, la influencia, digamos, indígena, cultural indígena, en la zona del Río de la Plata era muy baja o nula. No estamos hablando del norte. voy Entonces, como nadie nos escucha, y esto está entre nosotros tres, no va a salir de aquí, me atrevo a decir algo. La inmigración llega en un barco, pobremente, y generalmente masivamente de hombres, y se encuentra con una danza de pareja abrazada, que esto es esencialmente el tango. Imagínate con qué entusiasmo se adherían a esa nueva danza. Después de tantos días de navegación, solo, Bueno, ahí, claro, pero te quiero decir, cuando los que vienen, cuando traen, vamos a ser claro, antes de llegar a la inmigración, ya existía, claro, ya existía la no, danza. el que O sea, aparece el inmigrante vio la la danza. danza, perdón, el No, fandango, no, todas no, cosas muy por eso te que digo, no lo inventó, vio que se bailaba así, dijo, uy, se baila abrazado, bueno, adelante, y se cuela, entonces, y hace un aporte también fundamental. entonces aparecen esas cosas que son las que se bailan. Entonces, la modificación de esas especies musicales o dancísticas que estaban es lo que va a generar una nueva especie. Y Entonces, la bueno, gente bailaba la contradanza, perdón, la habanera, por ejemplo. Y uno escucha la habanera tiene rítmicamente el mismo, digamos, la misma marcación que el tango original, pero es mucho más voluptuosa, mucho más romántica, digamos, mucho más lenta. Entonces, ahí aparece cambio. Entonces, los cambios los produjo el bailarín porque puso una figura distinta, o la puso el que estaba tocando para la guitarra porque metió un acorde distinto, y qué sé yo. pero vos fíjate El que puede contestar eso está mintiendo, pues no lo claro, sabe. pero hay cosas que sí están documentadas. Hay un libro, el de Talión, ahora no me acuerdo el nombre, a lo mejor ustedes se acuerdan. José Que... Sebastián, No, sí, José Sebastián sí, pero el nombre del libro no me acuerdo. Bueno, eh, no importa, después lo aclararemos. Él habla de la existencia. tango en la etapa de la algo así, más, Creo que en la etapa de música prohibida, una cosa así. Y él relata que en las milongas, en los bailes que se daban en Corrientes y Uruguay,
Cuando aparecen las muchachas italianas, no olvidemos que la mayoría de la inmigración era italiana en la primera etapa, cambia la forma de bailar, porque se pierde la armonía, el vuelo que tenía las negras para bailar. Entonces ahí claramente aparece una modificación que se va dando por un proceso natural, ¿no es cierto? El, la Fíjate, mujer, Roberto, sí, fíjate que yo siempre recurro a esta fuente que es Don Osvaldo. sí, Cuando él mismo me contó que cuando estaban tocando en una boate, Piccadilly creo que era, y trajeron una cantidad de chicas para alternar, porque obviamente la casa ofrecía música y chicas para bailar. Y cuando trajeron una cantidad de chicas morochas que venían, podían ser de Brasil o de... No, no, ya no eran las francesas, no era ya otra había pasado etapa, mucho tiempo, ya estábamos en los años 40 y pico, y él se dio cuenta de que la música del tango no le alcanzaba para la expresión corporal de estas chicas. Y de ahí sale el tango negracha, claro. que lo tenemos como una bisagra en la evolución de la marcación del tango, sobre todo para bailar. Es decir, no nos engañemos, el consumo popular tiene que tener siempre alguien que lo mueva o alguien que lo aproveche, que es el promotor de las cosas populares. O sea, el capitalista de las cosas populares. Puede ser el capitalista en su tiempo del prostíbulo, puede ser el capitalista del cabaret, puede ser el capitalista del baile de hoy. ¿Por qué qué papel cumple el tango hoy en día en los bailes masivos? La parte sensual se la dejaron obviamente a las danzas latinas, más latinas, es decir, fundamentalmente a la salsa y a la lambada inclusive y a la bachata. Es decir, cuanto más sensual mejor. Entonces, convengamos que no le podemos eludir la relación de pareja abrazada en la difusión, en la posibilidad de tomar al tango, que lo tomó la gente, pero se lo ofrecía un comerciante, se lo ofrecía un emprendedor, podemos decir, el que había abierto la casa, las mujeres, como se llamaban las casas de tal, de María, de esto, de la otra, de Sí, Laura, las casas, ofrecía una lo casa que para sí. bailar, y ofrecía la casa para bailar y ofrecía el material con que bailar. Y después fue aprovechado comercialmente por la necesidad, como vos decís, de una ciudad de hombres. Entonces, o de una sociedad como mayoría de hombres, donde todavía las hijas de familia estaban guardadas bajo 7 llaves en su casa. Y no era la situación, digamos, que vino después y de actual, que no hay ningún descubrimiento, decirlo aquí. Nadie necesita de un prostíbulo para tener una relación sexual. Es decir, que ha cambiado muchísimo el mundo y ha cambiado las circunstancias, pero que fue la danza y de las cosas que quedan del tango en el mundo, nos queda la sala de concierto a la que irrumpió Astor Piazzolla y se apropió de la sala, y nos quedan las milongas en todo el mundo, y nos quedan las milongas en Buenos Aires. Es decir, que el tango como baile es una de las dos patas de la posibilidad de que los músicos existan y de que sea una cosa de alguna manera profesional, ser profesional del tango. Tocar el tango lo mejor posible y bailarlo lo mejor posible. Sí, yo lo que hemos visto nosotros con Alejandro, que estuvimos dando vuelta por ahí, dando charlas sobre tango en Italia, es que para los europeos, para los italianos, pero para todos los europeos, el tango es la danza, lo que le queda. Y después está Piazzolla. Claro, Son como dos cosas distintas, ¿no? Cuando quieren escuchar música de tango es Piazzolla. Y cuando se habla de tango, están hablando de la danza, del baile de tango. Y, pero me parece que debiéramos comenzar
analizar el origen, porque también cuando se habla del origen del tango, y sobre todo de la danza de tango, se habla de la prostitución, que el tango, casi algunos hasta llegan a afirmar que el tango nace en el prostíbulo, Sí, poco sí, más o sí. menos. Y a mí me Sí. parece que sobre eso debiéramos hacer algunas aclaraciones. Te lo dejo, Alejandro. Mira, como decía Natalio, o vos también, bueno, la inmigración fundamentalmente en la primera etapa fue de mayoría de hombres y de hombres jóvenes. Es decir, Sí. aumenta la tasa de masculinidad en Buenos Aires, digamos, donde hay más hombres que mujeres, pero si lo constreñimos a una edad entre 15, digamos, y 50 años, la cantidad de hombres es muchísimo superior a la de las mujeres. Entonces eran hombres solos y jóvenes. Entonces, la existencia del prostíbulo era una cosa bastante lógica y razonable. En Buenos Aires, como decía Natalio, el comercio, si vos tenés tantos clientes, evidentemente era un comercio importante. Pero de ahí a sostener que el tango nace en el prostíbulo es un paso bastante, digamos, yo diría audaz. Sí, como de nuevo, uno tiene que conjeturar y utilizar, Elementos. digamos, aunque no pueda deducir, por lo menos inducir cosas, Es inducción pura. inducir. Entonces, uno tiene que analizar dónde vivía esa gente que vino. Pues iba al prostíbulo, pero vivía en algún lado. En general, el problema habitacional de Buenos Aires para la inmigración fue muy grande. Entonces, aparece la vivienda colectiva, lo que nosotros llamamos el conventillo. Entonces, ahí se mezclan claramente de todas las culturas. O sea, hay gallego, tano, ruso, turco, como lo llamaban en ese momento. Sí, pero también aparecen criollos y hay negros. Es decir, en ese conventillo es donde se produce lo que nosotros llamamos la mezcolanza. En ese conventillo. Entonces, lo más lógico, lo que uno puede llegar a inducir es que estos cambios, este proceso, digamos, de cambio que se da de las músicas existentes, las que traían los inmigrantes y la aparición del tango, es razonable que se haya dado en ese ámbito, en ese patio del conventillo. Y que, por supuesto, también es utilizado en el prostíbulo como elemento de atracción. Pero a mi modo de ver, yo creo que en esto coincidimos, el factotum, digamos, de nacimiento del tango se da en el lugar donde la gente vive, donde la gente convive, mejor dicho. Entonces ahí era lógico que apareciera un músico improvisado con una guitarra, con lo que fuera, empezar a tocar y ahí se iba armando. Porque hay que pensar que esto que dice Natalio, que las chicas estaban guardadas bajo 7 llaves, era en las casas de la gente bien, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero en el conventillo todo estaban en común, digamos, los baños eran comunes, las piezas, bueno, todos convivían de una manera bastante, digamos, Precaria. precaria y además, digamos, comunitaria, Sí. porque no era casa propia. Entonces, era lógico que ahí se pudiera, digamos, bailar con una chica del conventillo. Es bastante razonable, ¿no? Así que yo creo que el conventillo es realmente la génesis del tango. O sea, Coincidimos, la conclusión coincidimos. sería que, perdón, que es más importante en el desarrollo en el nacimiento y desarrollo del tango el conventillo que el prostíbulo. Porque No, para el no hay ninguna prostíbulo duda. tenías que vos llevar, como dice No, no, está Natalio, claro, las está claro. chicas que iban a bailar con los hombres que iban. En vez del conventillo, la cosa era natural. ¿Qué hacía la gente para divertirse después de laburar y todo? Y bueno, tocaba un poco de música, no había televisión, no había nada, radio, nada. ¿Qué hacía? Y bueno, Mira, ahí se armarían uno, digamos, las milongas, los bailes. el hombre iba a bailar para, y el para ya cada uno sabe qué es. Y si el para lo tenía, ¿para qué necesitaba bailar? Claro, sí. Sí.
No era la finalidad concreta No, del prostíbulo el baile. Eso estamos no, de claro, acuerdo. era No, otra. no, Ahora, bueno, es el tango. ¿cómo se acerca, digamos, la gente? ¿Cómo se llegaba a casar, a juntarse? No en el prostíbulo. Y bueno, y Lógico. el baile siempre acercó los sexos. Eso es algo, digamos, para eso existe el baile, para el acercamiento entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, yo Sí, creo que el conventillo ha sido para mí digamos, el generador, el digamos, espacio, el espacio que permitió exactamente ese encuentro. Porque era muy difícil que fueran, no iban a clubes a bailar, no existía en ese momento. No, recién Estamos a partir de hablando, los años 30, a partir de sí, los años 30 aparecen los clubes claro, sociales de baile, es claro, decir, los clubes barriales donde se baila. Entonces, no imitando a la clase alta ni sí, pretendiendo hacer un baile bacán, sino los bailes comunes se empiezan a dar entre los vecinos, todavía imitando los ritos de la clase alta, sí, porque yo sí. siempre cuento que en mi niñez, un club del barrio, el Club Juventud Unida, que estaba cerca de la estación de Tandil, no era ni remotamente un club del centro, y sin embargo tenía su tarjeta de invitación que le mandaba a las familias todas del Claro. barrio de la estación, ¿Qué, diciéndole que el sábado iba a haber un baile. qué paquetería? Ahí Bueno, iban. vamos entonces con esto cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo y nos queda mucho material para la próxima reunión, si le parece. Exactamente. Bueno, Perfecto. Y saludamos. Roberto, de buenas intenciones está faltado el camino del infierno, ¿no? Como... Y nosotros somos el infierno. Bueno, hasta la próxima. Estamos llegando Chao, ya. Ya vamos chao, llegando. chao. Chao.